por comprometerse con el desarrollo del derecho a la vivienda y por comprometerse también con los riesgos compartidos, ¿no? Eso es uno de los aprendizajes que hemos aprendido del cooperativismo, que quien, como decimos en Cataluña, que no arrisca no pisca, y afirmar que sin el apoyo de COP57 y todas las facilidades que nos dieron con el desarrollo del proyecto, pues la borda nunca hubiera podido ver la luz. Así que, dicho esto, me presentaré. Yo soy Elba Mansilla, soy socia habitante de la cooperativa La Borda. Estoy vinculada con el movimiento de defensa de la vivienda desde finales de los años 90. Mi primer experiencia de emancipación fue a través de la ocupación de viviendas de centros sociales y en la ciudad de Barcelona. Barcelona es una ciudad que está como la mayoría de grandes ciudades y metrópolis del Estado español, sufre muchísima presión inmobiliaria y el acceso a la vivienda es uno de los grandes elementos precarizadores, ¿no? A la ocupación le debo mucho, le debo por un lado la posibilidad de emancipación, pero también el primer aprendizaje de autogestión, que luego me daría un paso al cooperativismo de vivienda y también al cooperativismo de trabajo y de consumo, porque estamos mucho en esta óptica de intentar desarrollar proyectos integrales de vida y también de tener esta doble conciencia de que la cooperativa es un proyecto que tiene esta doble dimensión, ¿no? Una dimensión, por un lado, de ser una herramienta de generar una realidad alternativa gobernada por otras lógicas y, por otro lado, de también tener esta perspectiva de complementariedad con otras luchas por hacer efectivo el derecho a la vivienda, como son, en el caso de Cataluña, el sindicato de inquilinos y inquilinas y la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Nosotros nos sentimos desde esta perspectiva protestona y transformadora con esta complementariedad de luchas. Y dicho esto, paso a compartir mi pantalla. Mi castellano no es muy fluido, así que si me perdonaréis lo accidentado en algunos momentos, ¿vale? Vale, aquí sí que paso a mi presentación. Vale, en primer lugar me gustaría destacar que un poco lo que sería el contexto territorial y comunitario del proyecto de la cooperativa Vivienda de la Borda, porque son dos realidades inseparables, ¿no? Este fin de semana hemos celebrado el 10º aniversario de la entrada vecinal al recinto de Can Balló. El recinto de Can Balló es un antiguo recinto industrial en el acceso sur de la ciudad de Barcelona, que son 14.000 metros cuadrados, que después de 35 años, en 2011, se consiguió materializar el acceso a la vivienda y la gestión por parte de los vecinos de estos 14.000 metros cuadrados que os comentaba, después de 35 años de reivindicaciones. Y de manera especialmente intensiva, los últimos 3 años anteriores a la entrada al recinto de Can Balló se articuló una plataforma vecinal para diseñar un poco cuáles eran los usos que se querían dar a este espacio, en el que, como se destaca aquí en este diagrama, había desde espacios destinados a la salud y alimentación, como pueden ser la cooperativa de consumo La Garrofera, o huertos comunitarios, como pueden ser espacios públicos y comunitarios en una zona donde hay muy poca dotación de recursos de espacio público que no estén pensados para uso comercial o para tráfico rodado, espacios también para las redes vecinales y prácticas de apoyo mutuo, talleres formativos y de cultura como la biblioteca, como la imprenta colectiva. Algunos de estos proyectos han ido evolucionando de formas comunitarias a formas cooperativas para generar también ocupación de proximidad, espacios comunitarios vinculados a la educación y también, obviamente, como buena necesidad del territorio, la necesidad de desarrollar nuevas formas de acceso a la vivienda, como puede ser en el caso de La Borda, y de manera más, desde hace menos tiempo, pero que la edificación es más o menos inminente, tenemos una nueva experiencia, que es el Sotrac, que es otra cooperativa de vivienda en régimen de cesión de uso, que estará ubicada
a escasos 50 metros de donde está la borda, y en un futurible tampoco muy lejano también tenemos otra experiencia que es l'Empriu, que está en un estado todavía mucho más anterior. Y otro de los proyectos que está ubicado también en esta diagnosis de necesidades del territorio era la necesidad de generar actividad económica local. Cambayó había sido primero una industria textil y luego una ciudad de los oficios, y se veía muy importante para resolver las necesidades económicas y de ocupación del territorio, desarrollar algunos dispositivos de promoción de la actividad económica con formas de economía solidaria, como pueden ser el Impuls Cooperatiu de Sants, que es la red local de la economía solidaria del barrio de Sants, o Cópolis, que es una oficina de promoción económica que forma parte de la red de Ateneos cooperativos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante. Ubico mucho la experiencia, si me ubicaba a mí en mis antecedentes activistas, también es muy importante ubicar a la borda en un contexto territorial y comunitario, porque la borda es hija de su contexto, que es el origen y destino de su propia actividad, y esto ha implicado también el ensayo y error o el componente muy experimental de las formas que ahí se han desarrollado, ya que Cambayó está desde 2019 enmarcado en las formas de gestión comunitaria de recursos de la ciudad de Barcelona bajo la fórmula del patrimonio ciudadano, y en el caso de la borda, siendo, como comentaba Macarena, la primera experiencia de vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso ubicada en suelo destinado a vivienda pública. Para que os hagáis una idea, esto es un mapa. A la derecha veis el mapa global de superficie de lo que implica el recinto de Can Majó. La borda está ubicada aquí donde marco con el cursor, y en lo que sería en un mapa de relieve, esta es la calle Constitució, que es una de las arterias que definen el mapa del barrio de La Bordeta, que es el subbarrio donde está ubicado en el distrito de Sants-Montjuïc. Algunos elementos distintivos de la borda, aparte de esta particularidad que os comentaba, sería que es la primera experiencia de cooperativa de vivienda en cesión de uso en suelo público. Teníamos antecedentes como la experiencia de Calcasas, que también contaba con financiación de COP57, pero aquí sí que era la primera experiencia que estaba ubicada en suelo público. Se incorporaban experiencias de economía solidaria como gestoras de lo público, con lo cual para nosotros, para desactivar el binomio público-privado e incorporar a lo comunitario como agente que puede resolver o que puede gestionar dimensiones de lo que es de todos, nos parecía una transformación significativa del tablero de juego, ¿no? Para que se produjera este movimiento fueron necesarias muchísimas complicidades, como es sin duda de la Red de Economía Solidaria de Cataluña, de la CHES, de COP57, del movimiento vecinal en su conjunto, de este mapeo de territorio que comentábamos con la asociación y la plataforma vecinal Can Majó, y también de diferentes administraciones públicas que confiaron en el desarrollo de la fórmula. Sí que diríamos que para nosotros nosotros no nos casamos electoralmente con ninguna opción partidaria, no quisimos vincular, empezamos la negociación de la cesión del suelo con Convergència i Unió y la acabamos con el gobierno de los comunes, y sí que pensábamos que como una de las banderas del cooperativismo es la independencia respecto a las administraciones y los partidos políticos, nosotros sí que abogamos por la autonomía del modelo respecto a cualquier opción partidista. Sí que nos quedaban algunos de los factores que también fueron, contábamos con muchas complicidades, pero también tuvimos mucha conciencia de ariete, de brújula del movimiento, y también nos tocó abrir algunos melones que teníamos conciencia de que los abríamos para nosotras, pero que luego habría otras comensales a la mesa. Y en este caso, por ejemplo, el desarrollo del contrato para la cesión del suelo fue un tema complejo, con muchas idas y venidas con el registro del suelo. La cuestión de la financiación por parte de COP57 había
buena predisposición, pero como comentaba Macarena al principio, no había experiencias previas de esta magnitud y fue un elemento que tuvo que ser muy discutido. Algunas de las cuestiones vinculadas a la arquitectura de nuestro proyecto implicaban una reforma de algunos epígrafes del Plan General Metropolitano, como por ejemplo la exención de tener que hacer plazas de parking para abaratir costos y para defender un modelo de urbanismo menos contaminante o con menor impacto. La edificación en madera, a día de hoy somos el edificio de madera más alto del Estado español y es una forma de edificación todavía muy novedosa. El desarrollo de la forma jurídica de cooperativa de vivienda y consumidores, todas las complicaciones que tuvimos para el registro de la propiedad, porque la entidad financiera no es una entidad financiera al uso, porque la propiedad es cooperativa. Había diferentes elementos que complejizaban la materialización del proyecto y para nosotros esa conciencia de brújula y esos elementos de complejidad sí que nos da mucho conciencia de ser una herramienta que iba a confrontar algunas dificultades, pero que luego íbamos a abrir la lata para otras personas que venían después nuestro. Aquí os voy a compartir algunos materiales que hemos elaborado de manera reciente, que Ángel ha participado en, recogimos la experiencia de Somos Cuidados Comunes porque nos interesaba recoger la diversidad de trayectorias. Lo que sí que me gustaría destacar de nuestra cronología es que el factor tiempo, tener casi 8 años para desarrollar el proyecto y ir desarrollando algunos de los elementos de la definición estructural, ¿no? La presentación del proyecto, la firma de la cesión del suelo, varios elementos complejos nos permitieron un tiempo de maduración. También ir fortaleciendo algunos elementos de la organización interna, porque nos encarábamos a un proyecto de alta complejidad, como ahora veríamos, y también para ir fortaleciendo lo que sería la visión compartida y el componente más relacional entre las personas que forman parte del grupo. Del grupo sí que me gustaría destacar que somos un grupo que presenta algunas fortalezas que nos hicieron, aparte del factor tiempo, nos hicieron que el proyecto llegara a buen puerto. Somos un grupo que teníamos altas capacidades para desarrollar algunos elementos de alta complejidad, como pueden ser el tema arquitectónico, el tema de captación de capital y el tema jurídico. Algunas de estas experiencias por un tema profesional, pero también muchas capacidades adquiridas en nuestra experiencia previa como activistas que facilitaban mucho las posibilidades de trabajar en equipo y también que tuvimos que hacer ejercicios de cuidar y cohesionar el grupo y esto es un elemento fundamental. Estamos ante un proyecto que entraña una alta complejidad, que también, como comentábamos, entrañaba un alto riesgo y también hemos ido cursando distintos momentos de estrés donde hay un incremento de la intensidad de las dedicaciones, ¿no? Así que el tiempo sí que es un factor que ha jugado a nuestro favor para tener un tiempo de maduración, pero también tenemos que destacar que hay momentos de dedicación intensa que muchas veces no están al alcance de todas las situaciones de dedicación por tema de cuidados, por tema de precariedades laborales y cuestiones distintas, ¿no? Pero para nosotros cuidar el grupo sí que fue un factor importante de cara a poner unas buenas bases para lo que sería la convivencia futura. Otro de los factores que nos gustaría mucho compartiros es la necesidad de ir transformando la forma organizativa de acuerdo con la transformación de las necesidades del grupo, ¿no? Pasamos de tener una asamblea única a medida que íbamos desarrollando el proyecto a ir articulando diferentes grupos de trabajo, que eran grupos de menor dimensión
formados sobre todo a partir de motivación y capacidades para ir desarrollando no solamente aquellos factores más complejos del proyecto, sino también trabajar con la pequeña escala que facilitaba mucho más la cohesión y el conocimiento mutuo de las personas que forman parte del grupo, porque somos un grupo que vincula más o menos unas 60 personas, ¿no? Así vemos que a medida que se iba desarrollando que íbamos desarrollando el proyecto, se iban abriendo diferentes subgrupos de trabajo y también se activó, a medida que se aproximaba la obra, se activó el Consejo Rector que en otras experiencias o en algunas experiencias cooperativas el Consejo Rector es un formalismo, es algo que se tiene porque está exigido por la ley de cooperativas, pero en el caso de la cooperativa de vivienda era una herramienta fundamental para resolver algunas cuestiones con carácter de urgencia y agilizar la toma de decisiones, sobre todo para hacer un seguimiento de la edificación, de las aportaciones de capitales, de las actualizaciones financieras. Sí que fue una herramienta fundamental, tan fundamental que incluso un miembro de COP57 estuvo participando de manera regular en el Consejo Rector y a nosotras nos dio mucha seguridad contar con ese apoyo. Como un resumen de todo el conjunto, os diría que si estáis pensando en proyectos de esta dimensión, que os pille organizadas y que le deis tiempo a ir repensando la estructura para ir afrontando los diferentes retos y las diferentes cargas de trabajo que van a implicar, y sobre todo en aquellos entornos más exigentes como puede ser el Consejo Rector, que vayáis dando relevo a las personas que forman parte porque es una dedicación bastante intensa. En relación a la cooperativa de vivienda es una cooperativa obviamente de usuarios y de consumidores de vivienda, pero una de las cuestiones que a nosotros nos ha gustado con las que nos ha gustado mucho trabajar es hemos intentado utilizar servicios de la economía solidaria en todos aquellos ámbitos de especialidad donde hemos podido. Obviamente el mundo de la obra y el mundo de la edificación está lleno de empresas mercantiles y de industriales de grandes grupos comerciales y ojalá desarrollemos una economía circular donde se internalicen cada vez más posibilidades de trabajo, pero aquí sí que recogemos en este organigrama algunas de lo que han sido nuestros principales proveedores de servicios. COP57 obviamente ha sido nuestra entidad financiera principal. Para la parte de gestión contable y elaboración del plan financiero hemos contado con la Ciutat Invisible. Para la parte que también es cooperativa, para la parte de la asesoría ambiental hemos contado con Sociedad Orgánica. Para nuestro equipo técnico arquitectónico hemos contado con los servicios arquitectónicos de la cooperativa La Col. Para la parte del desarrollo de los estatutos y las distintas idas y venidas con el registro de cooperativas contamos con el colectivo Ronda, y para la parte de los servicios del diseño de servicios contamos con la cooperativa Jolón. Para todos aquellos ámbitos donde no hemos podido contar con criterios de economía social y solidaria, hemos incorporado criterios de economía de proximidad o también criterios de sostenibilidad ambiental, como es en el caso, por ejemplo, de la proveedora de madera, que teníamos diversas opciones y acabamos optando por una empresa vasca que gestiona bosques de manera sostenible. Otro de los elementos que para nosotros fue fundamental para ir aterrizando cómo podíamos adecuar el modelo al contexto del marco jurídico del Estado español, que es un océano de propietarios y donde ni siquiera la parte del suelo público o del parque de inmuebles de alquiler es significativo, ¿no? Somos
gracias al desarrollismo franquista, una sociedad de propietarios. Para nosotros una de las maneras de desarrollar una visión compartida con el grupo fue hacer un trabajo teórico de las diferentes referencias internacionales. De partida contábamos con la experiencia de cooperativismo de vivienda en apoyo mutuo uruguaya y del modelo Andel danés, y a medida que empezamos a investigar fuimos entrando en contacto también con compañeros del Quebec, con compañeros del Reino Unido, del modelo de habitar cooperativo de Francia y también del Sindicato de Inquilinos de Alemania, que fueron experiencias importantísimas para acompañar nuestro proceso de incidencia, para impulsar cambios legislativos importantes a nivel de Cataluña y del Estado español, y también para operativizar las estrategias de captación de financiación de cara al diseño de nuestro propio plan financiero. Y os recomiendo mucho bueno, si necesitáis referentes a este nivel, pues estamos muy dispuestas a compartirlo. Las características principales del modelo son obviamente acceder al derecho a la vivienda de manera efectiva, desarrollando una forma de acceso a un hogar sin ánimo de lucro y fundamentado en los principios de la propiedad colectiva, donde las personas somos usuarias de vivienda, pero nos parecía también importante armonizar este derecho con algunas cuestiones transformadoras como apuesta política, ¿no? En relación a la economía social y solidaria, para nosotros era fundamental que el acceso a la financiación y la provisión de servicios en la medida de lo posible estuviera vehiculada mediante estas herramientas, que desarrolláramos también formas de convivencia basadas en el apoyo mutuo y en la mancomunión de nuestra capacidad de consumo colectivo, y que también desarrolláramos una forma de edificación que fuera asequible para todos los bolsillos, que fuera estable para no tener que estar cambiando de vivienda como nos pasa ahora a las inquilinas cada 3-5 años, y cada vez fuera flexible en el sentido de que las viviendas sean adaptables a los cambios que experimentan nuestras formas de convivencia a lo largo de la vida, y que pudiéramos, sin tener que cambiar de casa por la estructura modular de nuestras viviendas, transferir parte de nuestra vivienda al piso de al lado en el caso de que fuera necesario. Pero bueno, esto ya son algunos detalles del diseño arquitectónico. Se tiene que decir que en este camino de 8 años, y a pesar del proceso de maduración, uno de los elementos que nos parece delicado es el reto de pasar de lo abstracto a lo concreto, porque ha habido momentos de concreción que, lejos de alegrarnos, han precipitado que se produjeran algunas bajas en el grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues de querer vivir pues por ejemplo, cuando se pasaba de vivir en un solar de 14 viviendas a 28, hay gente que le dejó de interesar el modelo. Cuando se define finalmente cuál va a ser la cuota de uso, pues algunas personas no pueden hacerle frente, o a las aportaciones de capital. Esto es un reto a nivel organizativo que recomendamos trabajarlo mucho y trabajarlo con tiempo, asociar los valores a un plan de trabajo concreto, celebrar los avances a pesar de las bajas, y asumir desde el principio que en procesos de larga duración, con esta intensidad de dedicación y de movilización de recursos, va a haber altas y bajas de las personas que forman parte del grupo inicial. A nivel de impactos, en 2019 no tenemos datos más actualizados. Sí que hemos hecho un esfuerzo por hacer un ejercicio de transparencia, de ver cuántos de nuestros recursos han sido a nivel de proveedores, cuántos de nuestros proveedores forman parte de la economía solidaria, cuáles continúan formando parte de otras formas de economía mercantil, y qué parte de nuestros proveedores tienen su origen en las administraciones públicas, para generar una tendencia y para ir generando también indicadores de seguimiento de nuestros objetivos vinculados a esta cuestión.
y en el mismo extremo hemos ido haciendo con lo que serían los ingresos que tenemos básicamente a partir de las cuotas de uso y de algunas actividades que hemos hecho de sistematización del proceso o de tareas de sensibilización que hemos tenido algunas pequeñas remuneraciones. Y ya para acabar os enseñaré algunas fotos para que veáis el tipo de sitio donde vivimos, que algunas, los compis de Somos Cuidado Comunes vinieron a conocer nuestro garito hace ya unos años y así veis un poquito el tipo de casa donde estamos. Y finalmente tenemos aquí una pequeña gráfica en relación a la financiación que hace referencia a los casi 3.200.000 euros que sumaba el desarrollo de la obra en su conjunto. El grueso del edificio se construye a partir de los 18.500 euros que ponemos por unidad de convivencia, que es la aportación de capital que en caso de baja se puede recuperar. Y a partir de aquí hemos ido construyendo el edificio financiero que, como veis, la parte de estos 865.000 euros y vienen de COP57, así como los préstamos participativos que hicimos a partir de una propia emisión de títulos a partir de COP57, y fue a partir de este apoyo que nos ofreció COP57 que se nos abrieron todo un universo de posibilidades para poder contar con la confianza de otros pequeños inversores que decidieron comprarnos deuda directamente a nosotros, así como hacer aportaciones a fondo perdido o con remuneraciones muy bajas para poder hacer frente a esta inversión. Así que yo lo dejaré aquí, y si luego en la ronda de preguntas me queréis decir alguna cosita más, pues resto a la espera. Genial, Elba, muchísimas gracias. Pues ahora Mireia y Marina pues nos cuentan. Bien, pues gracias. Somos Mireia y Marina. Venimos del proyecto Viure Juntes y este es un proyecto de vivienda comunitaria y cooperativa en ámbito rural. Aún no estamos viviendo, recién estamos empezando las obras de rehabilitación. De hecho, Marina y yo estábamos ayer tirando muros y falsos techos, o sea que estamos de pleno en el proceso de rehabilitación. Nuestra experiencia es más reciente que la de La Borda y quizás un pelín más novata. También al ubicarse en ámbito rural, los saberes quizás quedan más dispersos, más diseminados, ¿no? Somos menos. Hay un barrio, ¿no? Sants, con mucho poderío y mucha acumulación, mucha militancia, y de todo esto se bebe. Entonces, nosotras también, en el momento de pensar de dónde nos queríamos nutrir, hubo una apuesta, ¿no? Una reflexión de pivotar o de beber o de enraizarnos en el territorio en el que estábamos. Aunque los referentes quizás los teníamos en la ciudad y en Barcelona. Nuestro proyecto nace hace 4 años ya, casi, en verano haremos 4 años, y lo ponemos en marcha 3 familias. Se ubica en un pueblo que está en el Penedès, un pueblo de 900 personas, un municipio tiene 2.900 personas. Es un pueblo que es muy característico porque estamos muchas familias que hemos ido allí a vivir, y bueno, será algo que ya apunta, ¿no?, a una vida en común. Se comparte mucho, sobre todo en temas de crianza, y hace 4 años a un grupo de familias empezamos a plantearnos a dar forma a esto que ya estamos poniendo en práctica, ¿no?, en nuestro día a día,
pero además también dar respuesta a algo que es generalizado, que es el problema de acceso a la vivienda, si no es mediante la propiedad privada o el sistema de alquileres, ¿no? que muy a menudo son dos sistemas, no, muy a menudo no, diría casi siempre, son dos sistemas como bien insostenibles con la vida, ¿no? Y entonces, pues por un lado, a materializar y dar forma a algo que ya estamos practicando, y por el otro, pues ir encontrando salidas al tema y a la dificultad con la vivienda, ¿no? Pero no solo a nivel individual, sino también colectivo. Esto es una respuesta a la dificultad, a un mercado que no nos gusta, que no compartimos, y desde ahí empezamos a articular. Tenemos pocas referencias, de hecho algunas no conocíamos la borda, seguíamos los pasos de la borda, íbamos sabiendo, y un par más de experiencias, una es Cal Casas y la otra es unos que están en la Sagarra. Pero un grupo de amigos de la Sagarra, no me acuerdo cómo que son los sí. primeros que fuimos a ver. Sí. Entonces, no es gratis, que Mireia decía, seguíamos la borda, las familias que empezamos venimos de Barcelona y venimos ya sabiendo de este movimiento, o sea que las cosas no salen así como setas, ¿no? Y que realmente hay un contexto y conocíamos de cerca todo el movimiento político-social de Barcelona. Entonces, sí. Entonces, esto, como el deseo surge de allí, ¿no? Y empezamos como a articular algo que son como nuestros pilares. Por un lado es cubrir un derecho básico, ¿no? Que es la vivienda, y cubrirlo fuera de lo que nosotras conocemos o nos viene dado. Y generar algo, ¿no? Con lo que podamos estar a gusto y sintamos que pues, estamos articulando desde allí una vida que nos gusta. Por el otro lado es el tema de la crianza. La crianza, cuando hablamos de cuidados, es quizás de las cosas fáciles y dulces, ¿no? Compartir la crianza es algo más o menos bonito. Ya veremos qué nos pasa cuando tengamos que compartir otras partes de los cuidados, cuando enfermemos, cuando pues alguna de nosotras tenga familiares al cargo, pero de momento, ¿no? El deseo de vamos a cuidarnos juntas y vamos a hacerlo más allá de lo que entendemos como familia convencional, porque esto desborda la familia. Después también que otro de los pilares es que el proyecto no nos desborde, es decir, nosotras queremos ser autosuficientes, pero sin que esto sea como una piedra, ¿no? Que caemos, y con lo cual vamos a caminar hacia la autosuficiencia, pero en ningún caso que esto ahogue nuestra vida, porque queremos salir de un ahogo, ¿no? Pero no nos vamos a meter en otro. Y entonces también estaba como mucho el dar tierra con esto. Llegaremos hasta donde podemos, porque el grupo se cuida así. Y si el grupo recibe más de lo que puede sostener, aquí es cuando petamos. Y ha habido como varios momentos todo el rato, ¿no? Como mucha conciencia de mirar el grupo, mirar cómo estamos cada una de nosotras, qué es lo que cada una de nosotras puede sostener. Y esto quizás ha alargado mucho el proceso, ¿no? 4 años desde que empezamos hasta que ahora tenemos la vivienda y empezamos con las obras, pero porque también es un proceso el de crear vivienda comunitaria que atraviesa toda la vida. Y aquí ha habido pues pospartos, ha habido separaciones, ha habido gente que se ha quedado en paro, ha habido gente que ha tenido que ir a atender familiares enfermos, y al final los ritmos de la vida son estos. Y esta ha sido quizás una de las mayores sabidurías del grupo, poder sostener cada una de las individualidades en cada uno de los momentos
y sabernos todas, ¿no? Con esta como sabiduría colectiva de, bueno, puedes soltar y el grupo te está sosteniendo. A riesgo de muchas veces igual no llegamos a... Sí. Y luego otro de los pilares era como, bueno, queremos estar en nuestro territorio, queremos hacer red con el entorno que tenemos, que es muy potente, y queremos desde aquí, desde ¿no? este pueblo pequeño de Mediona, crear algo, alternativa, arraigarnos, a ir tejiendo todo esto que parece como diseminado por el territorio, ir articulándolo y crear como una pequeña isla de autogestión, autonomía, en la medida de lo que podamos. Bueno, dificultades, claro, aquí no hay una cesión de uso, aquí hay una masía que se compra, ¿no? A una propietaria, es privada, con lo cual aquí también tuvimos que establecer unos kilómetros, ¿no? Desde el núcleo donde queríamos buscar y adaptarnos a lo que había. Y entonces el proyecto arquitectónico también, por un lado, responde a nuestros deseos iniciales, pero por el otro se adapta a una estructura arquitectónica que ya existe y que tenemos que adaptar. Una dificultad así grandota que estábamos comentando es que aquí somos, a diferencia de La Borda, ¿no? Somos 9 adultas y 9 criaturas, y 9 adultas que provenimos básicamente del mundo de, casi diría, social y de letras. O artístico. Con lo cual no hay números, no hay tema jurídico, no hay tema arquitectónico. Nos lo pasamos muy bien. Y Jeff aquí se está riendo. Bueno, hubo una dificultad también por esto, porque hay falta de referentes, ¿no? Cuando nosotras empezamos a trabajar los estatutos, nos inspiramos en el modelo de La Borda, pero vamos a una gestoría, ¿no? O vamos a hablar con territorio, o vamos a hablar con urbanismo, y no saben de qué les estamos hablando. Quizás La Borda se conoce, ¿no? Ya empezamos pero cuando hablas de esto en ámbito rural, al final te acaban diciendo, ¿es una comuna hippie? Y no, o sea, no haya un saber donde aposentar todo esto, ¿no? Unas prácticas, algo generado. En cada paso que das, ¿no? Tomas conciencia de que estás en un cambio de paradigma. Desde que pides los avales mancomunados a gente que parece que te entiendes y tal, y no entienden esto desde que vas desde la confianza, desde otro paradigma, a cómo le explicas a la propietaria que vas lenta porque estás con el copy, hasta urbanismo, que con la de habitabilidad, me está diciendo, en serio, que tienes que al cas d'aquí al costat tantos años, que eres arquitecto y no me estás entendiendo. Y bueno, muy, muy curioso esto, ¿no? Que estás en un cambio de paradigma, que es el de la confianza o el del support mutuo, como queráis decirle, y esto es intenso. Luego otra dificultad es esto, ¿no? El poder extrapolar, o sea, aquí nuestro referente en cuanto a articular el modo de vida es Cal Casas, pero quizás nuestro referente en cuanto a dar forma jurídica, económica, también de articulación más comunitaria, quizás es La Borda, pero nada acaba como respondiendo, con lo cual, bueno, esto todo el rato teniendo la conciencia como que estás inventando la rueda, o que tienes que estar explicando a la gente, ¿no? Que le parece que estás inventando la rueda, pero que no es así. Pero esta es como una dificultad que está atravesando todo el proceso. Luego es bueno, creo que en dificultades ya había un poco esto, ¿no? Los saberes que no tenemos, pero que a la vez, pues fuera, tampoco nos han podido resolver mucho. Con lo cual hemos hecho un curso acelerado de economía para hacer un plan de viabilidad, hemos hecho otro de jurídico para dar forma a unos estatutos que respondieran a un proyecto que nosotras teníamos elaborado,
que habíamos debatido mucho, que habíamos escrito, que habíamos consensuado, que habíamos acordado, pero a la hora de darle forma en plan de viabilidad y en estatutos, pues había una dificultad, porque no dominamos ni el lenguaje económico ni el lenguaje jurídico, ¿no? Y esto fue duro, fue duro. Y luego, satisfacciones en el proceso han habido muchas, muchísimas, desde el momento en que encontramos, ¿no?, la masía donde poder desarrollar, a momento en que incorporamos nuevas familias y que se aposentan y que nos dan un sí, queremos estar, momento en que constituimos la cooperativa, momento yo creo, en pleno confinamiento, ¿no? No, ya no era en confinamiento, en que nos reunimos con COP. Después también está el tema de la financiación. Este tenía que ser un proyecto que no ahogara económicamente a ninguna de nosotras. Con lo cual había que pasar tijeras. Por un lado estaban los deseos, ¿no?, lo que nos gustaría, y por el otro estaba todo el rato la toma de tierra de esta es nuestra posibilidad. Y más allá de esto no vamos a pasar porque habrá gente que quedará atrás. Y con esto sí que tenemos saberes repartidos en el grupo y las naturalezas sí que están muy repartidas y hay gente que se encarga de estas toma tierra para no perdernos en las relaciones cuando hay algo que se va por el trabajo, ¿no? Es como, eso se nos está yendo, no nos estamos cuidando, ¿no? Y con los saberes no, pero con los saberes así más ¿no?, superiores, pero con esto sí, y hay gente que se ocupa de eso. Y luego también esto, ¿no?, una gran satisfacción fue el momento en que COP nos comunica, ¿no?, que nos dan el préstamo. Teníamos diferentes opciones a la hora de financiar, pero hubo también una apuesta y decir, no, es que para nosotras lo que responde financiar aquí es COP, lo demás ya no lo vamos a contemplar. Igual que a la hora de escoger, pues, a la persona que nos va a ayudar con la construcción. Es verdad, hay cooperativas, hay economía social que está dando respuesta a esta. Pero en nuestro giro, ¿no?, hacia el territorio, pues al final quien trabaja aquí es un hombre mayor de 50 años que se dedica desde hace mucho tiempo a rehabilitar masías. ¿Y qué escogemos? ¿Nos vamos a Barcelona a las cooperativas de arquitectura o vamos aquí y vamos a intentar trabajar con este señor? Y este ha sido también... Bueno, ¿no?, intentar, no hemos podido, sí, todo lo hemos hecho bastante así, ¿no? Es como creemos esto y tal, pues no se disipa energía para esto, ¿no? Pues todo lo otro lo cerramos, pam. Sí, y ha sido como, sí, ¿dónde ponemos la energía? Ahí. Pues aquí, pam, pum. Y nos ha ido saliendo. Y luego aprendizajes, diría que ha habido un aprendizaje profundo, profundísimo, en lo que es el grupo, en lo que representa el cuidado del grupo, atender los tiempos, las necesidades de cada una de nosotras, a integrarnos a cada una de nosotras en nuestras dificultades, en nuestras especificidades, abrirnos, a criaturas, no criaturas, a asambleas difíciles, dar lugar a la emoción, a que nunca lo material vaya por delante de lo emocional, diría. Y quizás este ha sido el mayor de los aprendizajes. Y estábamos en un punto en que decíamos, bueno, quizás no nos van a financiar, pero aquí estamos. Y bueno, al final sí salió, ¿no? Es un proyecto, la arquitectura, quizás ya no nos da tiempo, pero podríamos hablaros de la arquitectura, de cómo hemos pensado el espacio. Pivota todo en el espacio comunitario, también en la relación que tenemos con el entorno, y esto está pensado desde la permacultura y el aprovechamiento de los recursos que nos da la finca, a caminar hacia la autosuficiencia, pero que esto no signifique que el primer día nos vamos a
a cortar el cable de la red, ¿no? Seguiremos teniendo red, el objetivo es Pero sí que tendremos autoproducir, baños secos. claro, autoproducir toda la energía, ¿no? Gestionar a través de los baños secos, gestionar toda la finca, alimentar, ¿no? Con los frutales, tal, pero que esto nunca caiga, ¿no? Y es como un objetivo hacia el que vamos caminando, pero que sobre todo que sea sostenible con la vida, ¿no? De las que estamos aquí. Y ya está. Pues muy, muy genial también. Muchísimas gracias. De todas formas, luego como habrá, si nos da tiempo, preguntitas, pero ahora pues que nos cuenten un poco él y Jeff también, ¿vale? Eso, aplausos que hace Ángel, ¿vale? Muchas gracias, chicas. Vale, pues yo soy Eli, soy del equipo técnico de Barcelona, de la COP57 Barcelona, estoy en el área social. Yo no formo parte de la comisión social, soy trabajadora, pero sí que coordino y me encanta trabajar con ellas, ¿vale? Y he estado en todos los procesos desde que empezamos con el tema de la vivienda. A mí sí que me gustaría hacer un poco un saltito atrás de lo que comentaba Macarena en principio, de dónde empieza a salir todo el tema de la vivienda, y me iría un par de años atrás. ¿Y por qué? Porque como COP57, después de debatir, cuando nos podíamos ver y debatir y estas cosas, y volveremos, estuvimos debatiendo sobre si COP57 tenía que empezar a actuar de manera transformadora, o sea, de manera activa. No ser un agente pasivo, sino a empezar a movernos de otra manera, ¿no? Reforzando el tejido comunitario como hasta el momento, pero formando parte de manera más activa, ¿no? Fue un momento importante cuando se tomó la decisión y, bueno, se tomó, vale. Entonces, en el momento que se tomó esto, que era más o menos 2013, 2014, empezaron a entrar también diversos proyectos de vivienda que se nos acercaban y que empezamos a tener encima de la mesa, por decir de alguna manera. Ya habíamos tenido anteriormente, como fue Calcasas, que la hemos nombrado mucho y que realmente para nosotras fue todo un momento de aprendizaje, pero que realmente lo valorábamos con nuestro cuestionario habitual y sin ir mucho más allá, ¿no? Nos pareció estupendo y muy rompedor en aquel momento y que se adecuaba todo a los criterios y valores de COP57 y pues dijimos adelante, ¿no? Con el tiempo estamos todas de acuerdo, quien lo conozca, en que acertamos mucho. Pero lo pongo así un poco en previo porque es que nos pasaba, como nos pasa con otras cosas en COP57, otro tipo de proyectos, y es que bueno, vamos creciendo y vamos aprendiendo a su lado, porque realmente no tenemos mucho trabajado a lo más concreto, digamos, ¿no? Ya sabéis, todas las que formáis parte de COP57 de una manera u otra, pues que trabajamos con unos criterios muy concretos, pero muy focalizados y que hemos ido haciendo conforme nos hemos ido encontrando, ¿no? Y hemos ido trabajando. Digo esto porque es muy importante, sobre todo en el tema de la vivienda como derecho, como ya hemos explicitado aquí todas, ¿no? Como un derecho vital. Es muy importante la pedagogía que hemos ido haciendo durante el camino con todos los proyectos, porque esto ha sido, los proyectos se acercan a la COP por una necesidad financiera y también por mayoritariamente una manera de ver, una creencia política o social, como le queramos llamar, a la COP57, y nosotras aprendemos de estos proyectos, porque no solamente para ver qué criterios utilizamos para valorarlos, sino también como un aprendizaje, porque tanto la Borda en su momento, que fue la primera y que fue como todo, wow, nos removió hasta las entrañas en todos los aspectos, pues por ejemplo el proyecto que explicaba Mireia de Viure Juntes ha sido brutal para nosotras y de hecho Viure Juntes nos ha hecho también volvernos a reformular. Vale.
me voy un poquito atrás. En el 2015, cuando llega la Borda y nos lo remueve todo, y estuvimos mucho tiempo trabajando al respecto del proyecto en diferentes fases o en diferentes, todo lo que conforma la Borda, a nivel social empezamos a preguntarnos cómo se tenían que valorar los proyectos de vivienda, ¿no? ¿En base a qué? Esto pues fueron un par de años bien buenos de debates internos, la comisión social, intentando saber, la comisión social con personas que podían saber más de vivienda, con las personas que formaban parte de la propia Borda. Volvimos a hablar con gente de Calcasas, es decir, se hizo un esfuerzo colectivo importante para saber qué teníamos que valorar de estos proyectos, además de lo que ya valora el cuestionario. Entonces, con todo lo que se nos fue apareciendo, se creó un anexo al propio cuestionario central, un anexo de vivienda, muy enfocado entonces a lo que era la vivienda, sobre todo en Barcelona, es que básicamente porque era lo que nos iba entrando, no nos entraba a otros lugares, entonces era como con una visión muy urbana, ¿no? Un proyecto en Barcelona, con todo, no me voy a repetir, con todas las cosas que se han explicado aquí, creo que Elba además lo ha puesto como muy claro, tanto el espacio político como social. Y entonces se crea un anexo en el que básicamente lo que se va preguntando pues es de dónde proviene el terreno, si es público, el suelo es público o es privado, quién será el promotor de las viviendas de la cooperativa. Una vez hecho, esta era muy importante, una vez hecho la construcción, ¿qué régimen de propiedad tendrían, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué régimen de propiedad? Para la COP27 lo importante, como ya decíamos antes, es apoyar y hacer que puedan tirar hacia adelante proyectos colectivos, ¿no? Entonces, la propiedad para nosotras ha de ser vertical, es decir, que la propiedad sea el colectivo, no las personas individuales. Entonces, esto para nosotros, además de ser un criterio para valorar, es un criterio línea roja que llamamos. O sea, a partir de si esto se nos dice ya desde un principio, pues no, es que la propiedad será horizontal, pues en principio no lo vamos a valorar o se hablará con ellas, ¿no? Con esta flexibilidad de la COP de decir, pero esto está cerrado o se puede trabajar, ¿no? También pues valorar qué empresas y qué proveedores van a realizar la construcción o la rehabilitación. No va a ser una línea roja, perdonad, si son de la economía solidaria o no, es decir, lo que explicaba ahora Mireia, ¿no? Que son realidades muy diferentes, pero esta realidad de Mireia entonces todavía, bueno, perdonad, de Viuras Juntas, de las dos, no la teníamos, por lo tanto lo que valorábamos era si era un proyecto en Barcelona, pues si tenían en cuenta las cooperativas que ya existían y que podían hacer estos trabajos, ¿no? Los criterios ambientales sí que es una cosa muy importante a valorar. Las relaciones con la vecindad, o sea, siempre hemos valorado en COP57 el arrelament, ¿cómo se dice en castellano? El arraigo. El arraigo, gracias Elba. Con los proyectos y con el propio territorio, por lo tanto esto con un proyecto de vivienda todavía más y sobre todo enfocado a los vecinos también, ¿no? O sea, quiero decir, valorar, pues sí, que no sea un bolet ahí en medio, ¿no? Pues por ejemplo como la Borda en Can Batlló, que tiene todo el peso además que ya ha explicado Elba, ¿no? ¿Cuál sería esta relación? ¿Cuál es el retorno social del proyecto hacia la vecindad y hacia el propio territorio? ¿Cómo se va a acceder a la cooperativa? ¿Qué criterios se van a establecer para la entrada de las personas o unidades de convivencia, tipos lo que sea, aquí dentro? ¿Qué tipos de socias van a haber? Si solamente van a haber socias de vivienda, si van a haber socias, o sea, socias que van a ser luego que van a vivir allá, o habrán también socias colaboradoras. También era muy importante para nosotras, y está también
era una línea roja. ¿Qué entrada o aportación será la primera en el capital social de la cooperativa? Es decir, si el capital iba a ser cuotas de 100.000 euros, pues no nos parecía que era lo que desde COP57 se tiene que ayudar a salir adelante, porque hay otras, bueno, nos parecía que era un poco elitista, ¿no? Al menos en aquellos momentos, y digo al menos en aquellos momentos porque se gestionó así, se hizo este anexo y se fue trabajando. ¿Qué ha pasado de 2015 a 2021? Que han llegado proyectos, muchos, muy diferentes, tanto urbanos ya diferentes a la borda como rurales o mixtos, por decir de alguna manera, que a nosotras también nos faltaban referentes para cómo valorar todo esto, que también todo y ser rural o ser urbano, pues venían de maneras muy diferentes, porque hay quien monta una cooperativa, ¿no? El propio proyecto es la cooperativa, como la Borda, ¿no? Que primero era Mangala, la asociación, que luego fue la Borda, pero se ha mantenido Mangala para que se pueda ir reproduciendo, ¿no? Hay pues otros, como pueden ser Sostra Civic, que algunos seguro que ya conocéis, Ángel seguro que conoce, que funcionan de otra manera. Es una cooperativa, pero que lo que buscan pues, es acceder al suelo, sea por concurso público, y luego pues, de las personas que son socias de la cooperativa, que están esperando crear fases, que le llaman ellos, ¿no? Para acceder. Quiero decir, como casuísticas muchas, y hubo un momento que lo tuvimos que volver a poner encima de la mesa para decir, ostras, es que no sabemos. Es que la Comisión Social tenía que valorar a una entidad que venían a hacerse socia con necesidad de una financiación y no sabíamos cómo valorar aquello, y con una necesidad muy grande de aprendizaje de estos proyectos. Entonces, nos volvemos a cerrar, por decir de alguna manera. Voy un poco así a saco, y si tenéis preguntas hacéis para no estarme mucho rato, que vale. Entonces, nos volvemos a encerrar, por decir así, y volvemos a pues esto, desde poner encima de la mesa todos los proyectos que teníamos en esos momentos entre manos, con los proyectos por escrito que nos habían enviado, qué cosas nos cuadraban, qué no, y qué cosas creíamos que eran interesantes y cómo hacíamos para valorar estas cosas. Y a raíz de aquí hicimos un nuevo anexo, limitamos el anterior o eliminamos el anterior, y este anexo en realidad son dos anexos. Hay uno que es para el entorno rural, y en el que se valoran algunas cosas que no se valoran en el urbano, y al revés. No es que haya cambiado mucho en esencia, pero sí que lo más importante, yo creo, nos ha ayudado a hacer todo este proceso mental, que no es solamente poner unas preguntas para que el proyecto responda, sino es cómo mirar a ese proyecto, como COP57, cómo se mira y cómo se nutre también del proyecto. Y bueno, ahora estamos con este anexo doble, es con lo último que estamos trabajando. Las primeras en estrenarlo, por así decir, fueron Viure Juntes. Nos pareció un proyecto, y es que, o sea, todos me emocionan, pero Viure Juntes me llegó muy, muy dentro, porque era una cosa como muy vital en ese momento, no sé, porque además es que fue como muy diferente a todo lo que habíamos visto, y desde aquí, viendo todo lo urbanita y así, pues fue como un despertar a otras cosas, ¿no? Y no sé qué más deciros sobre esto, que si que la falta de referentes que ellas hablan también nos faltan a nosotras, que COP57 nos vamos autoconstruyendo hoy, Macarena, Jeff y todas, y que está siendo muy interesante y muy emocionante seguirlas, y que yo las puedo oír 20.000 veces, que siempre les voy a oír algo nuevo, y que nada, no sé, me callo aquí ya, y si queréis preguntar después, si os parece, para que no nos den las tantas. ¿Sí? Vale,
Genial, Pues, Eli. muchas Muchísimas gracias. Venga, pues Jeff. Vale, pues muchas gracias, Macarena. Bueno, me lo has dejado muy claro de que no tengo que entrar en temas muy técnicos, ¿vale? Que me tengo que aguantar, ¿vale? Porque sería fácil entrar. Pero sí, no, lo que sí que explicaré más es como, bueno, yo soy Jeff y soy miembro del equipo técnico en la área de préstamos y también miembro de la comisión técnica de aquí de Cataluña. Lo que os explicaré brevemente es cómo, de la misma manera que he explicado la Eli, cómo hemos abordado este cambio de paradigma y esta necesidad manifestada por nuestra base social, porque al final todo lo que hacemos lo hacemos porque ya hay una demanda en nuestra base social e intentamos responder a esa demanda y de la mejor manera posible dentro de nuestros límites, con esa capacidad y con nuestra ilusión que podemos tener en apoyar un sector u otro, ¿no? Y entonces, lo que ha explicado muy bien Eli ahora, de cómo hemos ido evolucionando y construyendo, y para la parte técnica ha pasado lo mismo, es decir, que de cero, de una hoja en blanco, cómo desde COP57 podemos abordar pues la financiación de proyectos transformadores de vivienda y que además cada vez son más complejos porque son más diversos y son más únicos, ¿vale? Juntas es un proyecto único y la Borda es otro proyecto que no tiene nada que ver, pero que al final cubren una necesidad que es principalmente la vivienda. Pero también lo que vemos últimamente también de los proyectos que nos llegan son proyectos integrales, ¿vale? Que buscan cubrir la necesidad de vivienda, pero también de puesta en común de la vida, de actividades productivas, de actividades comunitarias, actividades culturales. Es una gran complejidad y es una gran ilusión también para nosotros porque lo que decimos siempre y lo que también... Bueno, voy a repetir algunas cosas que ha dicho la Eli, pero es que no pasa nada. Que al final todo, y también es lo que explico a los proyectos, es que si hay interés mutuo y creamos la confianza mutua, pues iremos co-construyendo el modelo, porque a cada proyecto nos tenemos que adaptar y nos tenemos que ver cómo puede encajar las herramientas financieras que tenemos con unos proyectos que tienen sus características. Y esto es muy emocionante para nosotros, desde el equipo técnico, desde cómo tenemos que idear las cosas, es fantástico tener que pues, buscar las fórmulas para poder apoyar estos proyectos. Pero sí, lo que sí que tenemos que hacer como comisión técnica ha sido un cambio de chip muy importante, porque claro, culturalmente, históricamente, pues COP hemos apoyado más al trabajo o a la atención social. La vivienda es otra cosa, es otra dimensión en todos los aspectos, ¿vale? Tanto a nivel económico, sociales, que también de la complejidad que hay y los tiempos también, porque, bueno, Juntas hemos estado pues más de un año y medio, bueno, con la pandemia por el medio, pero todos los proyectos ahora mismo pues tenemos unos cuantos con quien sí, yo llevo más de un año porque son tiempos muy largos, porque son proyectos que necesitan un tiempo de maduración. Lo que han explicado muy bien Elba y la Mireia y la Marina es que, claro, todo esto parte de una necesidad de un grupo y ese grupo se tiene que ir constituyendo y evolucionando. Y nosotros tenemos que estar al lado. Tenemos que estar al lado, pero evidentemente pudiendo hacer el trabajo que nos toca, es decir, la evaluación de riesgo por la parte que me toca a mí, porque la ELI es la Comisión Social y tiene otras funciones. La Comisión Técnica es dentro de estos proyectos que son tan emocionantes y que desde COP57, por cumplir nuestra función, tenemos que apoyar, tenemos que ver cómo hacerlo, evaluando los riesgos, ¿vale? Y viendo porque también lo que nos exige un proyecto de vivienda es una proyección en el tiempo, en el muy largo plazo, porque estamos hablando de préstamos de 25 años. Entonces, ya con un proyecto de trabajo, mi cooperativa de trabajo nos cuesta proyectarnos a 5 años, imaginaros a 25 años, ¿vale? Esto sabemos que es imposible, pero como mínimo tenemos que ir cambiando la proyección en el tiempo, en cambiar completamente
las escalas del tiempo, ¿vale? Cuando llega un proyecto como estos, pues por la parte técnica nuestra son tiempos muy largos de acompañamiento, de estar definiendo conjuntamente las cosas. Evidentemente no hacemos asesoramiento, pero sí que tenemos que hacer lo que es la orientación financiera y también ver si el proyecto puede encajar con nuestros criterios propios que hemos ido construyendo. Cuando evaluamos un proyecto, cuando podemos empezar a estudiar en profundidad un proyecto, es cuando hay un grupo, un suelo y un proyecto, ¿vale? Un grupo que es la base de todo. Es decir, que claro, imaginaros lo que significa compartir la vida, ¿no? Ya que compartimos el trabajo, que ya es mucho, porque compartir 8 horas al día es mucho, pero además cuando tienes que compartir la vida, pues la base del grupo es lo que nos da mucha confianza, su trayectoria anterior, cuánto tiempo llevan compartiendo, trabajando el proyecto. Bueno, yo usaré mucho Violas Juntas porque es lo que tenemos más, bueno, porque las tenemos aquí y porque lo tengo más fresco. Pues cuando empezamos a hablar y que muchas venían de un proyecto de crianza compartida que eran del pueblo, que llevaban un año y medio, 2 años trabajando, pues esto ya genera una cierta confianza porque han pasado ya muchas cosas y faltarán muchas cosas por pasar. Pero no es lo mismo que es un proyecto que empieza de cero, de un grupo que no se conoce. Nos sentimos menos cómodos con proyectos donde pues es de constitución reciente y que el grupo, igual a veces, de personas que formarán parte de la unidades de convivencia, no está del todo constituido, como pasa a veces, ¿vale? Ya, bueno, ahora, justo antes he tenido una reunión con un proyecto muy interesante socialmente, muy potente, de 15 unidades de convivencia, pero ahora solo son 7. Entonces, claro, eso es un problema porque, claro, significa que tienes que hacer todo un proceso de definición de tu modelo y de incorporación de gente nueva que también aportará al modelo. Entonces, esta definición continua y permanente, que desde la parte técnica, en un momento tenemos que, habrá que parar un proyecto. Es decir, hey, el proyecto es este, el grupo es este y la dimensión del proyecto es esta. Entonces, todo esto, pues, por eso que son tiempos muy largos, ¿vale? Porque tenemos que ir viendo también cómo la gente se baja del proyecto, otras que entran, cómo evoluciona. Entonces, es la base, técnicamente, a pesar de que podía pasar o se podía pensar que la base es la dimensión económica, el capital, no, la dimensión del grupo social, evidentemente, por la parte que nos toca, es súper importante, ¿no? Después, el suelo, ¿vale? También depende mucho. Claro, porque para desarrollar un proyecto como de vivienda, evidentemente se falta tener un terreno, una finca donde desarrollarlo, ¿vale? Entonces es muy importante. Podemos empezar a valorar el proyecto cuando hay una finca definida. No puede ser un teórico sobre estamos buscando un solar, no sé qué. Podemos empezar a hablar, podemos empezar a explicar cómo lo tratamos. Pero la valoración técnica la podemos hacer cuando ya hay un suelo ya que está a la vista, que puede ser público o puede ser privado, que los dos los trabajamos con, evidentemente, unas dimensiones que son distintas, porque suelo público significa normalmente, pues esto, una cesión del derecho de uso durante un tiempo largo, superior al del préstamo, significa que no hay que realizar una compra y es una apuesta pública. Entonces, esto también, como con 57, esta alianza comunitaria pública, pues la apoyamos y es una cosa que es el caso de... Hoy tenemos 2 casos. El caso de La Borda, que es un suelo público con una cesión del derecho de superficie que nosotros apoyamos como apuesta política. Y la otra es el suelo privado, que aquí condiciona la viabilidad, porque evidentemente de repente se puede duplicar tranquilamente el presupuesto total, porque además de la edificación, pues hay que comprar el suelo. También es una apuesta que queremos hacer, que nos motiva desde COP57, porque es una manera de sacar del mercado especulativo un terreno, una finca que pasa a ser comunitaria colectiva. Eso, evidentemente, es una apuesta muy fuerte. A Barcelona, evidentemente, es muy difícil o imposible, ¿vale? Promover un proyecto de vivienda sobre un suelo privado, ¿vale? O si los hay, serán, pues lo que decía antes Eli, serán proyectos elitistas, porque ¿quién podrá a la vez
construir en Barcelona y comprar un terreno en Barcelona de los pocos que hay, esto es un proyecto que socialmente no entrará, no pasará los filtros. Nos pasa más digamos, en proyectos pues, rurales o semi-rurales, ¿vale? Como Vilajuntas ha sido factible porque la compra de la finca pues, son precios que no son los de Barcelona y que una cosa y la otra se puede plantear. Pero evidentemente todo el trabajo sobre la tenencia del suelo, cómo se articula, con qué tipo de acuerdos, si es un privado o un público, condiciona bastante el proyecto, es su dimensión y su viabilidad, ¿vale? Y el tercer elemento es el proyecto, ¿vale? El proyecto, es decir, vale, tenéis la voluntad de desarrollar un proyecto de vivienda, pero ¿de qué manera? ¿Con qué objetivos? ¿Y con qué impactos sociales y comunitarios? ¿Vale? Porque lo que nos motiva desde COP57, evidentemente, como todo lo que hacemos, es que se genere un impacto positivo para la sociedad, ¿vale? Y el entorno directo. Entonces, explicar el modelo, explicar vuestro modelo, más allá de la vivienda, ¿qué queréis hacer? Si hay actividades asociadas, actividades productivas, actividades comunitarias, culturales, cómo imbrica el proyecto con el entorno directo, cómo se vincula con otras entidades, colectivos, movimientos que hay en el entorno, que da fuerza al proyecto, que da confianza también, porque esto, siempre pensando a la parte técnica, yo siempre la relaciono con la parte técnica, porque si hay una posibilidad, si hay una red amplia en el proyecto, pues cuando abordaremos los saberes mancomunados o otro tipo de garantía, o si este proyecto para sacar dinero monta unas fiestas ahí en el pueblo, pues aquí podemos ver la respuesta social que para la fuerza, para reforzar el proyecto. Entonces, el modelo es súper importante. Evidentemente, cuando hablamos de modelo, aparte del modelo social, el modelo comunitario es el modelo jurídico también. Lo que es una cosa de las cosas que hemos ido construyendo en los 5 o 6 años que llevamos, de que el modelo con el cual nos sentimos más cómodas es el modelo de cooperativas de consumidoras y usuarias, ¿vale? Porque es un modelo que justamente, como es una manifestación de una voluntad de una vida compartida, y la vida, si la compartimos muchas cosas más allá de la vivienda. Entonces, claro, la ley de cooperativas, lo que es el modelo de cooperativa de vivienda, pues nos limita muchísimo, ¿vale? El modelo que estamos ahora, con quién nos sentimos más cómodos, y el primero ha sido la Borda y se está replicando, es de consumidores y de consumidoras y usuarias, ¿vale? Que es un modelo que responde mejor a lo que son los proyectos, pero también vimos que como es un modelo que se va construyendo, pues también nos tenemos que poner un poco de acuerdo todos los que intervenimos, ¿vale? Los financieros, que somos nosotros, pero también los asesores. Porque evidentemente los proyectos, como ha explicado Elba antes, cuando empiezas a plantear un proyecto como este, pues necesitas ayuda externa, ¿vale? Que ayuda normalmente hay 3 ámbitos de ayudas, ¿vale? De soporte externo, que es arquitectónico, económico, financiero, y también social, la facilitación también. Si hay grupos que tienen dentro de su propia grupo, hay gente que son expertos en facilitación de grupos y las curas y los cuidados, pues puede facilitar, pero si no, también es un tipo de ayuda que son interesantes, que pueda apoyar, y que también, como mínimo aquí en Cataluña, pues hay diferentes cooperativas que se dedican a esto, como hemos dicho antes, la Dinamo, Sostra Civic, Perviura, tenemos diferentes agentes que están dando este apoyo, ¿vale? Pero claro, en toda esta construcción, con la parte técnica, económica, financiera, pues ha habido también mucha dificultad entre los que financiamos, que nos tenemos que sentir cómodos con el modelo jurídico, porque no apostaremos a un modelo que no compartimos, ¿vale? Por tema político, pero también por temas técnicos y de garantías, ¿vale? Porque si es un modelo que a la primera habrá que cambiarlo porque no corresponde con el proyecto, pues esto nosotros no tenemos que manifestar, ¿vale? Dentro de nuestro trabajo de orientación tenemos que manifestar el modelo con quién nosotros nos sentimos más cómodos, y pues nos ponemos de acuerdo. Hay entidades, hay proyectos que han venido aquí que no compartía y se han ido a otras entidades, pues ningún problema. Lo que no haremos nosotros es forzar nuestra visión y los valores que manifestamos cuando financiamos proyectos, que no es una relación comercial, es mucho más.
Entonces esto, intervenimos bastante, ¿vale? Entonces, por eso que lo que explicó antes la Mireia sobre pues, un poco los sustos y los problemas que tuvimos y que tenemos muchas veces con proyectos es pues el encaje entre vuestra necesidad, voluntad y la necesidad nuestra sobre el modelo del proyecto. Pero bueno, esto es un camino que tenemos que recorrer, pero evidentemente esto es tiempo. Entonces, una de las cosas que no nos gusta, ellas lo saben, ¿vale? También cuando hablamos de construcción colectiva del modelo con los proyectos que financiamos es, en el caso, por ejemplo, sobre todo cuando hay compra de una finca, de un terreno, es si se ha pagado o no las arras al propietario, ¿vale? Esto es un elemento de presión que es súper desagradable cuando ya hay una fecha de que la decisión tiene que llegar porque de aquí a 6 meses tenemos que firmar el contrato de compra. Pues esto no nos gusta porque no nos facilita la construcción lenta que hay detrás de los proyectos de vivienda, porque es una cosa muy profunda, un trabajo que tiene que ser muy profundo, muy consensuado por todas. Es decir, aquí, desde COP57, desde la Comisión Social, la técnica, el comité de riesgo, y los proyectos entre todas las unidades que hay en el proyecto. Tiene que ser realmente un trabajo de cocción lenta, como muchas veces aquí en COP57. Entonces, todo este proyecto lo vamos construyendo. También, evidentemente, el proyecto arquitectónico lo tenemos que revisar, pero no para ver cómo están los acabados. Bueno, nos interesa, pero no es lo más importante. Lo que interesa, sobre todo, siempre pensando en la parte técnica, es si han tenido en cuenta todos los aspectos del proyecto a nivel arquitectónico y sobre todo los riesgos, ¿vale? Y si se ha hecho un informe estructural de la finca, si es en caso de rehabilitación, ¿vale? Porque también aquí otro factor de diferenciación, pues la borda es una construcción de acero y ahora juntas es una rehabilitación, ¿vale? También aquí entramos en diferenciar los proyectos, porque unos pues, es más limpio porque empieza de cero, otros la rehabilitación, pues aparecen muertos, ¿vale? Y si no hay un buen informe estructural inicial de las vigas y de toda la estructura del edificio, la fachada y todo, pues nos podemos encontrar con malas sorpresas. Que normalmente lo cubrimos cuando, bueno, y todo esto lo exigimos, ¿vale? Que haya un informe estructural, lo exigimos, pero igualmente sabemos que cuando hay obras hay desviaciones. Pues una de las cosas también dentro de la definición del modelo arquitectónico, que ya una previsión de un porcentaje de desviación de las obras, porque lo tenemos que visibilizar y financiar, es decir, que inicialmente también se financia esta desviación, y que por otra banda, también como factor para rebajar costes, que lo manifiestan evidentemente, como ha dicho antes la Mireia y la Marina, de que claro, esto tenemos una economía que limitada, entonces no podemos tampoco, el presupuesto no se puede ir de la mano. Entonces también ver cómo se puede, qué parte de autoconstrucción también se puede incluir en el presupuesto y en el proyecto arquitectónico, porque también esto ayuda a rebajar dentro de pues, las posibilidades reales, ¿vale? Eso también es un trabajo que con los arquitectos cada vez llegamos a tener más concreción sobre de este presupuesto de obras, qué parte ven asumible por las propias socias, ¿vale? Que son, pues esto, lo que está haciendo la Mireia y la Marina ayer, que es ayer, los derrumbos y todo esto, pues la limpieza para que cuando llegue el constructor pues esté todo limpio y así se ahorran esto, pues esto se puede hacer con los acabados, ¿vale? También, pues todo esto hace parte también de nuestra implicación en la revisión técnica de posibilidades y capacidad, ¿vale? Y aparte de esto, del modelo social y jurídico, del modelo arquitectónico, pues el plan económico financiero, ¿vale? Que aquí es sobre todo ver la capacidad que tiene el proyecto en asumir un préstamo en 25 años. ¿Vale? El préstamo de 25 años significa que habrá muchos accidentes de la vida, ¿vale? Siendo positivo, ¿vale? Evidentemente, pero es así, la vida es así. La vida hay cosas que pasan, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurar, primero, la cofinanciación inicial, que los socios tienen capacidad para aportar el capital social inicial, ¿vale? Es decir, desembolso de cuánto tienen que aportar los socios inicialmente para poder acceder a ser socia y poder, pues eso, presentar una solicitud de financiación, ¿vale? Lo que he explicado antes Elba, que es
Pues en el caso de Aborda eran 18.000 o 18.500 euros de capital social inicial. Eso también aquí, lo que ha explicado también Eli, es que tenemos que ver cuáles son los rangos de capital que se tiene que aportar. Porque lo que ha hecho muy bien ella es que no queremos proyectos elitistas, que sea algo que sea lo más accesible posible dentro de un modelo definido, que al final, si sacas el precio de la vivienda, tiene que ser una vivienda a un precio que sea pues 125.000 euros. Aquí estamos hablando aquí en la ciudad o en la periferia, ¿vale? Entonces, algo que sea asequible. Entonces, el capital que se aporta es un factor importante de valoración del proyecto. Normalmente tenemos establecido que tiene que ser entre 20 y 40.000 euros de capital social. Si un planteamiento de que aportarán más de capital social, es un proyecto que socialmente no nos interesa, digamos, ¿vale? De alguna manera. Y después también las cuotas que se pagan, ¿no? ¿Qué significa la cuota que han de asumir dentro, haciendo todos los números ahí, todo el planteamiento, y que al final, para cubrir los costes, hay que pagar una cuota de tanto? Esto, ver si es un precio de mercado o si se va de mercado. Pues si se va de mercado, ya pues estamos incumpliendo nuestra finalidad, porque al final la finalidad de todo esto es un acceso a la vivienda a unos precios accesibles. O sea, la cuota que se paga cada mes ha de ser por debajo de la de mercado y ha de ser asumible en las unidades de convivencia, también, que fuera pues esto, una tercera parte de los ingresos que tiene la unidad. Estas cosas también lo vamos construyendo, contando que la cuota que se paga cada mes tiene tres finalidades, ¿vale? La primera es la parte financiera, es decir, cubrir el préstamo en las diferentes etapas, cuando inicialmente pues solo se paga interés durante el tiempo de construcción para que no fuera una cuota demasiado alta, se empieza a pagar la cuota de evolución de capital cuando se entra en la vivienda, ¿vale? Entonces, la parte financiera, la parte de mantenimiento, es decir, que mantenimiento de la cooperativa, mantenimiento de la vivienda, pues esto, ¿qué parte de la cuota representa? Y el uso también, ¿vale? Que es la tercera parte. El uso es la parte que, una vez cubiertos todos los gastos, ¿vale? Pues es lo que quedará como reservas para la cooperativa, para crear lo que normalmente hacemos es un fondo de solidaridad. Es decir, que, como hemos dicho antes, como habrá accidentes de la vida y que seguramente, bueno, esperamos que no, pero puede pasar. Es decir, que pues una unidad de convivencia, pues en algún momento se encuentra en el paro, no puede hacer frente a la cuota. Pues cómo el colectivo afronta esta situación. Y si la afronta habiendo hecho unas reservas poco a poco, pues esto, evidentemente, dentro de sus mecanismos sociales internos, es decir, la gestión de la solidaridad, socialmente cómo se gestiona, pero también económicamente cómo se gestiona, es decir, que sea un fondo, cómo se nutre este fondo, cómo se utiliza este fondo y cómo, si se utiliza este fondo, se recapitaliza este fondo, ¿vale? Entonces, estas cosas, digamos que hace parte del diseño del proyecto. Y lo que es muy recomendable es esto, de que haya un apoyo externo para preparar toda esta documentación y para ayudar en el modelo, porque pues sí, muchas veces nos encontramos de que los proyectos no están preparadas las sociedades para afrontar lo que significa una solicitud de financiación de un proyecto de esta dimensión, ¿vale? Y a veces hay perfiles que saben un poco más, pero claro, es muy recomendable que haya un acompañamiento externo, porque nosotros tenemos que interlocutar con los proyectos, porque nosotros no queremos interlocutar con los asesores, porque quien socia es la cooperativa y sus socias, pero sí que haya este apoyo para que la cosa sea más ágil y más fluida, porque puede ser eterno. Podemos estar meses y meses si no hay este lenguaje que necesitamos compartir, si no hay un jurista que ayuda a hacer unos estatutos, un modelo que sea compatible con COP57, pues esto puede ser muy duro y muy desmovilizador para el proyecto, ¿vale? Porque hay tantas cosas, tantas variables, y que hemos visto también que cuando se desarrolla el modelo social, se desarrolla el modelo arquitectónico, hay un subidón del proyecto y todo el mundo se ilusiona. Cuando entramos en los números es cuando llega el bajón, ¿vale? Porque es la realidad de las cosas. Es decir, ostras, he de aportar un capital de tanto, he de pagar la cuota de tanto, ostras, esto no va bien.
Pues todo esto necesita cuidados, ¿vale? Y por parte nuestra, todos los cuidados del mundo, pero claro, igualmente en el trabajo del día a día, porque el plan de día a día no lo hacemos nosotros, tiene que ser alguien que lo hace. Pues en todo esto, pues la verdad que cada semana, aquí en Cataluña como mínimo, cada semana recibimos mínimo una llamada de proyectos. Esta mañana me ha llamado unos bueno, que no tengo la pinta porque tienen pinta de ser gente, directivos de banca que se quieren jubilar y les mola, parece, el modelo cooperativo, pero socialmente aquí no veo. He chafardeado un poquito el proyecto, pero bueno, esto que es continuo. Hay mucha demanda, es una realidad. Yo supongo que también vosotros en vuestra sección territorial está empezando a salir cosas y aquí estamos para ayudaros en todo lo que necesitáis porque bueno, son proyectos muy interesantes, muy potentes y muy transformadores que desde COP tenemos que apoyar. Gracias. Muchas gracias a ti, Jeff. Bueno, pues bueno, ahora que vamos a cerrar esta ronda con Ángel, de la Comisión Social de COP57 Aragón. Muy bien. Bueno, ir de último con semejantes intervenciones es muy fácil, ¿vale? Porque a mí me relaja mucho, ¿vale? Si me olvido, lo importante ya está dicho, ¿no? Bueno, soy parte de la Comisión Social de COP57 en Aragón. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues cuando una entidad quiere entrar en COP, llega pica la Secretaría Técnica y ella nos pasa un cuestionario, o sea, le remite un cuestionario, lo cumplimenta y a partir de ese cuestionario nosotros tenemos con ellos una entrevista. En el caso de las de vivienda, como ha comentado Eli, hay un anexo, ¿vale? de vivienda. Bueno, con la conversación que tenemos emitimos un informe al Consejo de Sección en Aragón y quien finalmente aprueba o no la admisión de la entidad. Claro, el proceso de la Comisión Social, el proceso nuestro, supone la puerta de entrada a COP57 y lo sentimos como una responsabilidad, ¿no? Pues compartimos en cualquier territorio los mismos valores y criterios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a coger en muchos casos a quien finalmente va a ser una entidad sociedad de servicios y solicitará la financiación. Y nos queremos asegurar que el dinero que como socios colaboradores ponéis pues llega a proyectos transformadores, ¿no? Por otra parte es un disfrute, ¿no? Porque yo veía pues eso, ¿no? La emoción que transmitía él y con el proyecto de Blures, pues al final es que conocemos, pasa mucha gente maravillosa con proyectos transformadores y pues es una gozada, ¿no? El tener esta oportunidad de gente pues que pone siempre en la economía, o sea, ahí va la imagen, ¿no? Las personas en el centro, pues el cuidado de las personas, todo eso. Bueno, ¿cuál es nuestra experiencia con vivienda? Pues muy cortita, ¿no? Bueno, hemos aprendido fundamentalmente a base de las solicitudes que hemos tenido, pero también con el debate de la organización, ¿no? O sea, desde hace tiempo ya la organización ha estado en este debate y recuerdo, por ejemplo, el encuentro de Madrid, que no sé situarlo en el tiempo, no sé si fue en 2017 ¿vale? Y claro, no es lo mismo aprender de esos debates compartidos de todos los territorios cuando te llega la primera solicitud, ¿no? Que fue en Navidades del 2018, ¿no? Entonces solicitaba la entrada a COP una entidad que había presentado los estatutos al registro, que tenía una opción de compra que vencía en un tiempo cercano y bueno, pues ahí nos entró, bueno, yo me recuerdo mi inseguridad, ¿no? Ante algo nuevo, bueno, bueno, el cuestionario general que dominábamos no reflejaba bien estas iniciativas y lo que nos venía un poco es el riesgo, ¿no? que podría suponer para COP57. ¿Qué hacemos si nos tenemos que quedar al final la casa, ¿no? Bueno, pero no estamos solos, ¿no? Pedimos ayuda a Barcelona y tuvimos una videollamada por Skype con Eli y bueno, pues eso, le preguntamos las dudas que teníamos y nos trasladó pues los criterios y los instrumentos, ¿no? Fundamentalmente el cuestionario específico de vivienda, ¿no? En definitiva, pues nos trasladó la seguridad y confianza, ¿no? para poder
bueno, emitimos el informe hacia el Consejo de Sección, pero finalmente la entidad retiró la solicitud, ¿no? De entonces a esta primavera, en la que ha entrado la primera cooperativa de vivienda en cesión de uso en Aragón, pues COP57 ya hemos oído, ¿no?, cómo ha tenido mucha más experiencia, ha coincidido ahora con la revisión del cuestionario específico, el anexo de vivienda, y bueno, sí que después del proceso de la última entrada, ¿no?, pues sí que nos sentimos pues preparados, ¿no?, para acoger proyectos o iniciativas de vivienda, ¿no? ¿Qué reflexiones ha salido en nuestro trabajo? Pues primero, que los proyectos de vivienda están sobre el papel porque no están en funcionamiento. El cuestionario específico pues tiene preguntas que no las pueden contestar, ¿no? No tienen actividad económica. ¿Cómo podemos garantizarnos que tienen un impacto en el entorno positivo si no tienen ubicación? O, por ejemplo, valores de vida compartida, cómo trabajarán con proveedores, pues no dejan de ser una declaración de intenciones, ¿no? No tenemos evidencias que observar, ¿no? Otra cuestión es, en el caso de Aragón y de Zaragoza, que concentra la mayoría de las iniciativas, es que conocemos en general, uno u otro conoce a las personas que hay en las entidades, ¿no? Y a veces ellas pueden pensar que se evalúan las personas y se evalúa la entidad, ¿no?, con su proyecto. No, conocernos tiene pues una doble cara, ¿no?, de la moneda. Bueno, si revisamos el cuestionario específico, pensando en el proyecto que vino, ¿no?, como no estaba, pues eso, ¿no?, en la fase del proyecto en la que estaba, nos preguntamos si manteníamos todas las preguntas o no, ¿no? Las mantuvimos. ¿Por qué? Porque hemos visto en las entrevistas que como Comisión Social hacemos a las entidades que quieren entrar, que muchas veces pues las preguntas que hacemos les orientan, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, si preguntamos ¿cómo tomáis las decisiones? O el medio ambiente, o la relación con el entorno. Las entidades a veces lo ven como un área de mejora, ¿no?, si no lo han abordado suficientemente, algo en lo que tienen que mejorar, ¿no?, y ahí tienen la COP57 para acompañarlos. En el caso de esta cooperativa que iba a entrar, pues más que ámbitos a mejorar, son ámbitos a concretar, ¿no?, cuando llegue el momento, ¿no?, pues cuando llegue el momento de la construcción, cuando llegue el momento de la vida en común, ¿no? Hay cosas que sí que han reflexionado, pero no están decididas. Bueno. Otra que ya ha salido también es que son proyectos de vivienda, pero no solo de vivienda, ¿no? Por ejemplo, el primer proyecto que se presentó aquí también tenía el pivote sobre la permacultura y el medio ambiente, ¿no? Y el que acaba de entrar de Somos Cuidados Comunes lo es sobre el cuidado. Son vivienda porque son un hogar donde erradicar estos proyectos de vida, pero al final la necesidad que une a las personas no es meramente el alojamiento, ¿no? Se ha dicho ya, ¿no?, que son integrales y que se soñan durante muchos años, ¿no? Son procesos de cocción lenta, ¿no?, y de aprendizaje, de cambio, en las que, bueno, pues se tienen que decidir todas estas cosas. Ya ha ido saliendo, ¿no?, pues cuántas familias, pues qué edades, cuántos, dónde, la relación con el entorno, la construcción sostenible, qué tipo de vida compartida, ¿no? Y en cuanto a la financiación, pues ya ha salido también, ¿no?, sobre cuánto aportar, ¿no?, para que no sea un proyecto para élites, ¿no?, qué mecanismos de solidaridad interna va a haber, cuál es la cuota de entrada. Y bueno, y COP57, aparte de lo que es financiación, yo creo que puede acompañar y ayudar en estos procesos, ¿no? Por ejemplo, bueno, una cosa que ya ha comentado un poco Jen, ¿no?, es que entrar en COP no es elegir un proveedor financiero entre los que hay en el mercado, ¿no? Una cosa que he escuchado en COP es que no es optar por ir a una ventanilla de un banco a ver qué precio tiene y qué garantías piden, sino aquí es sentarnos junto a la entidad socia de servicio y COP y vemos qué problemas de financiación hay y cómo solucionarlos, ¿no? ¿Qué otras cosas más puede ayudar COP? Yo creo que lo hace el intercooperación. Vale. La intercooperación, ¿no?, y la conexión con el mercado social. Bueno, como ejemplo, pongo como COP57 nos conectó
conectó a Somos Cuidados Comunes, a esta cooperativa que entró con La Borda, ¿no? O sea, pues hizo una visita del grupo y después La Borda también ayudaba a esta cooperativa en distintas reflexiones, como por ejemplo el trabajo con proveedores. Esa imagen que ha proyectado Elba del impacto económico, pues ya lo teníamos desde enero, ¿no? Y un poquito pues todos los criterios pues de trabajar con proximidad, con economía social, pues con todo eso, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? En la intercooperación y la conexión, pues al final yo creo que muchos de los grupos que estamos en Zaragoza y que veo por ahí nombres que sé que están vinculados a otras, pues al final si nos vinculamos todos a la economía social y solidaria, pues va a tener mayor impacto y visibilidad, ¿no? Otra cosa que yo creo que podemos aportar con 57 aquí es la difusión del modelo, ¿no? Bueno, pues yo ya sueño, ¿no? Cuando esta cooperativa que vaya a entrar o las otras que veo nombres por ahí, ¿no? Lancemos los títulos participativos, ¿no? Y entonces significará que conocemos mejor el modelo aquí y veremos cómo en poco tiempo se completa la emisión, ¿no? Igual que en La Borda pues ha ido dinero de Zaragoza y de Aragón, pues seguro que aquí también sentimos, ¿no? Cómo llega el apoyo de otros lados, ¿no? Otra cosa que yo creo que puede ayudar es en el trabajo en red de las iniciativas similares, ¿no? O sea, al final lo que necesitamos es también una interlocución pública, ¿vale? Experiencias como La Borda o lo que se está desarrollando en Barcelona, pues no está pasando en otros territorios, ¿no? En Zaragoza pues no se cede suelo. Entonces, bueno, pues es un reto que tenemos, ¿no? Creo que podemos aprender mucho, ¿no? De cómo se ha generado el discurso y modelo pues en SES, ¿no? Y también de nuestros vecinos, ¿no? De Navarra, Rioja, ¿no? que acaban de formar Copisicha y, bueno, es decir, que tendremos que seguir avanzando para evitar que sean solo proyectos elitistas, ¿no? Si no hay cesión del suelo, ¿no? Y que la vivienda sea eso, ¿no? Un derecho y no objeto de mercado, ¿no? Bueno, para cerrar, creo que eso, ¿no? Que desde COP57 Aragón sí hay iniciativas de vivienda en nuestro territorio con este carácter transformador, que entiende la vivienda como derecho y no como bien de mercado, que se basa en el disfrute del uso, en la propiedad compartida, en experiencias que promuevan la intercooperación entre la economía social y solidaria, pues COP estará allí para ayudar a que se materialicen. Y nada, eso. Muchas gracias, Ángel. Bueno, la verdad es que está genial. A mí me han encantado todas vuestras intervenciones y lo único es que han tenido que dejar la conexión los dos proyectos y Jeff porque a las 7 tenían otra reunión, que el mes de junio pues los tenemos todas a tope, la verdad. Pero bueno, muy de agradecer que hayan estado al menos hasta las 7 y para el tema de si ahora hacemos una ronda de preguntitas hasta las 7, pues al menos está Eli, está Ángel y bueno, podéis, o si no, simplemente aportaciones, un poco lo que queráis. Aunque se ha ido Jeff y bueno, él ha dicho eso de que no le hemos dejado... Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí todavía. Vale, es verdad que estás con el móvil, sí, perdona. Sí. No, pues un poco decirte eso, que es verdad que esta sesión no queríamos que fuera principalmente técnica, sino de una visión más amplia, pero eso no quita que efectivamente de esta pueden salir otras y que es cierto que en estos proyectos hay una componente técnica muy importante y que creo que sería muy interesante poder hacer una sesión en ese sentido, ¿vale? Pero ya sería pues más para concretar y muy dirigida a proyectos que están en ese momento, no tan amplia o tan de divulgación como esta, ¿vale? Pero yo no descarto que hagamos esa otra sesión específicamente técnica, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad, yo creo que ha sido muy interesante todas las aportaciones y muy ilusionantes, sobre todo. Entonces, si alguna persona ahora queréis hablar y si queréis también, pues podéis decir si habláis como sociedad colaboradora o como persona que estáis ya en un proyecto o así también nos hacemos como una visión si os apetece compartirlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo cierro el micro y vamos dando palabras.
Bueno, y decir también que ha intervenido Ángel de la Comisión Social de Aragón y no ha intervenido en principio nadie de la Comisión Técnica, no porque no se estén ya también preparando en este tema, sino porque, bueno, pues no estamos todavía en esa fase, ¿no?, de análisis de proyectos desde el ámbito técnico, pero bueno, también están ahí, de hecho se han conectado pues para estar muy preparados, ¿no?, para este tema. Vale, Marta. Sí, me lanzo con dos cuestiones que las ha comentado Jeff, no sé si me estará escuchando todavía y quizá pueda contestar. Una en relación cuando has estado planteando un poco las condiciones o los requisitos para la financiación por parte de COP, has hablado de que se priorizaba sobre todo el que fuera cooperativa de consumidores y usuarios, ¿vale? Entonces, bueno, eso los compañeros de COP Aragón ya lo saben. En Aragón cualquier cooperativa que tenga como objeto proporcionar una vivienda, hasta el momento nos obligan a ser cooperativa de vivienda, o sea, no existe la figura para esto de la cooperativa mixta de consumo y vivienda como en otras comunidades autónomas, con lo cual aquí hasta la fecha, aunque se está peleando con el registro, hasta la fecha todas las que existen hasta este momento se están constituyendo son cooperativas de vivienda, con el apellido de vivienda en cesión de uso, pero son cooperativas de vivienda y no de consumo. Supongo que eso no supone ningún obstáculo para contar con el caminar compartido con COP, pero bueno, simplemente por puntualizarlo. Y luego, por otro lado, respecto al tema de la cuota, de que los proyectos no se conviertan en proyectos elitistas y que la aportación al capital social tenga un margen, hablabas de me parece que has dicho 20.000 y 40.000 euros de aportación al capital social, y que luego la cuota de uso no se demandase tampoco, ¿no? O sea, no se demandase, no me sale la palabra ahora, ya me disculparéis, a estas horas ya estoy un poco saturada, no fuera muy alta, ¿no?, de alguna manera, que facilitase que todo el mundo tuviera acceso a esa vivienda. Pero claro, hay algunos proyectos de vivienda en cesión de uso que son senior, ¿vale? Con lo cual incluyen o añaden un plus a esos servicios o comunitarios que van más allá de la cuota de uso, de los mantenimientos, del suministro, incluso del fondo de solidaridad, y que incluyen también las cuotas por cuidados, y que eso hace también que esa cuota de uso mensual se dispare, ¿no?, de alguna forma respecto a otros proyectos en los que el cuidado también está, por supuesto, de manera transversal en el proyecto, pero no supone un coste añadido. Pero en el caso de los proyectos senior que se plantea una atención a la dependencia, incluso hasta el final de la vida, que se plantea que sean proyectos finalistas, claro, esa cuota de uso digamos que es más alta, ¿no?, que en otros proyectos. Entonces, supongo que eso también lo estáis valorando desde COP para tener en cuenta que no va a ser lo mismo un proyecto pensado como primera vivienda o vivienda para otras franjas de edad que el senior, ¿no?, que indudablemente además tiene un condicionante importante, ¿no?, que son proyectos que pueden ser tan largos como otros, pero que interesa que no se hagan muy largos, precisamente porque la franja de edad en la que se empieza pues también es más tarde, ¿no? Entonces, claro, estos proyectos que se cuecen a fuego lento, los senior también se cuecen a fuego lento, pero se intenta que el fuego no sea tan lento, ¿no?, que no nos quedemos al final unos rescoldos precisamente porque se nos pase el arroz, ¿no?, que se suele decir. Entonces, simplemente eso, añadir unas reflexiones, y no sé si a esto, pues Eli o Jeff o Ángel o Macarena podéis comentar alguna cosa. Gracias, Marta. Como ha pedido palabra Eli, bueno, ella, y si no te digo yo. Pues he pedido palabra porque Marta, que muchas gracias porque es súper interesante lo que has preguntado, porque Jeff se iba por la puerta y entonces era bueno, pues ya pues que sepáis que puedo contestar, pero que si queréis, adelante, que no era intención. ¿Sí? Vale. De la primera pregunta, pues la respuesta es obvia. Si no hay manera que jurídicamente, claro, hemos explicado unas cuantas cosas que nos basamos mucho en lo que vivimos aquí, en Cataluña. Esto es así. Queremos que sea, obviamente empezamos a trabajar en Cataluña no por nada, sino porque empiezan a llegar aquí. En el momento que llegan a Aragón, como ha explicado Ángel,
llegó esto, hicimos, venga, va, vamos a ver cómo esto, vamos a traspasar y de la misma manera tenemos pendiente muchos encuentros de traspasarnos mutuamente. Dicho esto, hablamos desde Cataluña, pero siempre tenemos que mirar el resto de cosas y que se adapte a los diferentes territorios. Por lo tanto, si jurídicamente esto no tiene cabida o todavía no tiene cabida, no va a haber problema, claro, ya lo haremos como sea, ¿no? Si creemos que se dan todos los condicionantes, pero esto no cuadra, oye, pues ya lo haremos cuadrar, ¿no? Dentro de COP57. Creo que cuando antes decía lo de flexibilidad también me refería un poco a esto, a no ser cuadrados y menos con estos proyectos que tienen tantas variantes, ¿no? En cuanto a lo del acueto del uso, me ha encantado esta pregunta, Marta, porque esta es la tercera fase, digamos, ¿vale? Ya se ha ido acercando alguno, ya estamos mirando alguno, y entonces uno que ha entrado no hace mucho aquí es un proyecto que lo que pasa es que no lo podemos denominar senior porque hay las unidades de convivencia que son muy diversas, porque esto es otra cosa que quisimos poner en valor a raíz de Viure Juntes también, es que las unidades de convivencia hay tantas como colores casi y entonces tienen que ser abiertas. Las unidades de convivencia había gente mayor, pero había gente joven, ¿no? Y era como una manera de ir renovando la cooperativa, por decir de alguna manera. Entonces esto afectaba a que la cooperativa se pudiese seguir manteniendo de alguna manera y nos ha puesto encima de la mesa otras cosas, pero que como también tenían un poquito de prisa en el momento, no habían acabado de tal, se optó por, no había ninguna línea roja decirles adelante, pero que ahora nos ha dejado a nosotras pues con esto encima de la mesa para volver a valorar. Me parece súper interesante, pero las dos cosas, o sea, no solamente la cuota de uso, sino un poco también la cuota de entrada. También se puede trabajar de manera, porque claro, yo entiendo que hay en estos proyectos senior lo que nos vamos encontrando, ¿no? Algunos que se les ha tenido que decir que no, porque no lo tenemos trabajado, porque no lo vemos, pues gente que se vende su piso, ¿no? Y tiene un capital importante para poder poner en la cooperativa, ¿no? Pues bueno, pues habrá que buscar las fórmulas. Si el resto de cosas cuadran, tendremos que buscar las fórmulas ahí. Tendremos que buscarlas, ¿no? Si se hace una combinatoria mixta, pero esto lo vamos a tener que trabajar. Creo que hay cosas que hasta ahora hemos ido trabajando a partir de unos debates generales de COP57, pero territorialmente y que luego hemos querido compartir. Creo que hay cosas que las vamos a tener que poner encima de la mesa a nivel general de COP57, que van a afectar tanto políticamente. Yo creo que sí, que hay cosas que no se van a poder trabajar solamente desde el lugar donde llega el proyecto, sino que remueve cosas que vamos a tener que trabajar entre todas. Y te digo, es muy interesante por lo que dices, porque es que además las cuotas pues requieren esto, ¿no? Un servicio no solamente de salud, sino igual también pues de lavandería, ¿no? De un montón de cosas que cuando llegas a cierta edad pues tú ya no puedes, ¿no? Sí. Genial, gracias. Mira, perdona, os quería comentar que respecto a esto también nos está llegando a un tema que es el alquiler, porque hasta ahora estamos con compra y venta, por decir de alguna manera, y hablábamos del alquiler, pero esto igual no me voy a adelantar a cosas que si no estamos con el tiempito y ya iremos hablando. Gracias. Vale, gracias, Eli. Yo, Marta, te agradezco muchísimo que justo hayas dicho eso, porque yo me había apuntado cuando estaba hablando Jeff sobre todo el tema de la legislación, porque al final ni la ley de cooperativas es la misma en un sitio que en otro, porque sabemos que tenemos una ley general y luego las autonómicas, y ni el registro de cooperativas funciona igual en un sitio que en el otro. Entonces, claro, lógicamente, como dice Eli, ¿no? Tenemos que tener unos criterios generales, pero luego una adaptación al territorio, que incluso pasa por una adaptación en temas que tienen que ver con lo normativo, con la normativa.
Y en este caso, pues ya lo sabemos, porque hemos hablado con vosotras y con algún otro caso, cómo habéis más o menos sorteado y podido llegar a la mejor de las soluciones posibles que más se adecue a este modelo, pero que sea admitida por la legislación aragonesa. Entonces, ese trabajo que habéis hecho, que ha sido además muy interesante y muy de valorar, claro. Entonces, bueno, está muy guay que lo hayas sacado porque está bien aclararlo. Y en el tema, claro, es lo que dice él, y que claro, que es que lo bueno del COP es que, claro, nosotros nos adaptamos a la realidad, a las necesidades reales de cada proyecto. Y entonces, siendo un proyecto transformador y socialmente súper interesante, a lo mejor no tiene las mismas características técnicas o a lo mejor por su composición, pues necesita una nueva revisión, un darle la vuelta. O sea, lo importante es la filosofía y luego ya vamos adaptando un poco el traje a la realidad de cada proyecto. Y es verdad, hemos traído un proyecto urbano y otro rural, intergeneracional, pero no específicamente senior. Bueno, pues es que también luego tenemos pues toda esa movida y, como dice Eli, otras tantas que van a ir llegando cada vez. Entonces, por eso entre todas vamos construyendo un poco también el modelo, ¿no? Y eso es lo que brinda también el COP, el poder ir caminando juntas para irlo haciendo. Pero está guay que lo saques porque si no es verdad que se queda la idea como de cosas cuadriculadas y por suerte pues la cooperativa, pues eso, esta autogestión que tenemos nos permite no ser excesivamente cuadriculadas. Bueno, oye, mira, yo soy José Lo de Marco, de la asociación Las Crisálidas, y quería comentar un tema de que cuando una vez fui a la COP57 un poco por conocernos y ver un poco la posibilidad de una cooperación a nivel financiero, lo primero que se me dijo es la importancia del grupo, ¿no? Entonces somos un grupo que realmente no venimos, digamos, conociéndonos ninguno de atrás, sino que nos vamos conociendo ahora. Y yo pregunto a los que ya realmente lleváis tiempo en esto, ¿cómo se valora a ese grupo a la hora de un tema, aunque presentemos un proyecto viable o no viable, la valoración de ese grupo socialmente como grupo, ¿cómo lo valoráis vosotros? ¿De dónde lo valoráis? Eso es todo. Perdona, es que estaba leyendo un mensaje que querían pedir el contacto telefónico de Crisálidas. Lo digo por si queréis aprovechar y ponerlo en el chat. Pues yo no lo tengo ahora. Espera. No lo sé, creo que Marta lo podrá decir mejor, a lo mejor. Vale, no sé si Eli quieres contestar la pregunta. No he oído bien cuál era, perdonar, porque al principio oía un poco mal. ¿Cuál es decías cómo valorar socialmente el grupo de la cooperativa? Si no había conocimiento de las personas. ¿O cómo? Correcto. ¿Sí? Sí, porque aunque yo presente un proyecto, sí, digamos, económicamente viable, ¿no? Se ha presentado un proyecto, todo bien y tal. Realmente, cualquier COP57, ¿cómo valora ese grupo? ¿Cómo lo ve a ese grupo, digamos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista como grupo? ¿Cómo lo valoráis? Vale. ¿O es que antes de llegar a eso hay una consecución de reuniones, etcétera, para vernos un poco cómo funcionamos como grupo? Pues la verdad es que sobre esto y el funcionamiento propio de la cooperativa igual te podría contestar mejor Ángel de cómo hacen ellos, porque es verdad que tenemos unos criterios obviamente de COP57 generales, pero después cada territorio cómo hace las visitas, dónde pone más el énfasis y tal, es cada territorio. O sea que creo que, Macarena, me vas a perdonar, pero creo que esto, Ángel. Vale, uy, he estado sufriendo ahí con el Zoom que no tenía. Bueno, a ver, decía antes, ¿no? Que no valora, o sea, la comisión social parte de un cuestionario. En el cuestionario las preguntas son de la entidad, ¿vale? No hay una relación de nombres de quién configura el grupo, ¿vale? No es que... Pero las preguntas que
del cuestionario y luego las preguntas que hay en la entrevista, en el encuentro que tenemos con vosotros, van en torno a, pues eso, ¿no? Cómo se toman las decisiones, o sea, si se toman las decisiones de una forma democrática, si no es decide uno y todos los demás dicen guana, o sea, bueno, pues ver un poquito de evidencias de cómo se ha ido construyendo hasta el momento, ¿no? O sea, no, quiero decir que no. Y luego eso, ¿no? ¿Qué decisiones se han adoptado en torno a las líneas rojas, ¿no? Que decía Eli, ¿no? Pues, es decir, ¿va a ser propiedad colectiva o qué tipo de garantías se suponen va a ser garantía? Pues entonces, es decir, que lo que pasa es eso, que a la Comisión Social ya nos llega, dijéramos, dijéramos algo que puede, cuando ya está ciertamente algo maduro, ¿no? No valoramos proyectos, quiero decir que ya es cuando alguien quiere entrar, ¿no? Cuando alguien quiere entrar, no valoramos cualquier grupo que quiera un proyecto de vivienda porque, quiero decir, la Secretaría Técnica le invitará a que maduren más o a que la cosa pues esté más hecha, ¿eh? Pero ni se valora, o sea, no pedimos nunca una relación de nombres más allá de que, claro, en el cuestionario sí que hay pues el representante legal o sea, quién es el representante legal, quién es, y la reunión normalmente la hacemos con varias personas, ¿no? Quiero decir que con el momento del COVID, en este caso, pues solo hubo que limitarla a 3 personas, si no me equivoco, en el caso de Somos, pero en otras, pues en función de la dimensión de la cooperativa, pues estamos 2, o estamos 3, o estamos 4, ¿vale? Pues para eso, ¿no? Para ver también, pues, que es eso, ¿no? Que es algo más coral, ¿no? Que es una organización, una entidad, pues eso, ¿no? Que se basa en eso, ¿no? En la construcción entre todos y que no es que haya alguien detrás, ¿no? Que lo está organizando para luego buscar a alguien que vaya a vivir, ¿no? Allí. Pero eso, como veis, las experiencias que hemos tenido son breves, pero con la lógica de cualquier otro proyecto, pues eso, ¿eh? No se valora a las personas, es lo que decía, ¿eh? O sea, no se valora, no partimos de quién está aquí detrás, no, o sea, no sé si he aclarado. Claro, un poco en la línea de como que además lo han resaltado tanto Elba como Mireia y Marina, Eli, Jeff también lo ha dicho. Fijaos que él hablaba desde los criterios económicos y ha dicho que lo primero que preguntaban era el grupo, o sea, que querían saber el grupo humano, pero era un poco qué madurez tenían como grupo, ¿no? Cómo han ido trabajando el proceso de toma de decisiones, pero también el proceso de previsión y qué haremos cuando pase tal, ¿no? Cómo resolveremos los conflictos cuando los haya, que los va a haber, cómo vamos a resolver las bajas cuando las haya, que las va a haber, cómo vamos a organizar la parte común, que es súper importante, porque estos proyectos pues mayoritariamente tienen en común pues servicios, compras, muchas cosas, aparte de lo que es la propia gestión en sí del mantenimiento del edificio. O sea, son muchos aspectos que implican decisiones colectivas y el cómo se van a abordar esos aspectos comunes en colectivo, eso es lo que define muchísimo a un grupo y lo distingue de otro. Entonces, eso lo tenéis que tener muy claro y muy trabajado para la viabilidad del proyecto, tanto la viabilidad social como económica, para que ese proyecto se vaya a sostener. Y eso que necesitáis vosotras para darle solidez a vuestro proyecto, pues nosotras como financiadoras también lo queremos conocer, porque al final es casi el aval más importante. O sea, de hecho, en COP, tanto en proyectos de vivienda como de otro tipo, nosotras lo que más nos interesa conocer es el grupo humano que hay detrás. Tanto si es una cooperativa que produce alpargatas, me explico, como una cooperativa de servicios, como una cooperativa de viviendas, a nosotras lo que nos va a dar la garantía de que ese proyecto merece la pena ser apoyado es, por supuesto, que tiene un impacto social positivo, pero es que además el grupo humano que lo va a sacar adelante. Entonces, nosotras no vamos a pedir un aval patrimonial para poner en marcha la cooperativa de alpargatas, pero sí vamos a querer conocer y generar confianza mutua con esas personas o ese proyecto al que vamos a financiar, ¿no? Nosotras siempre trabajamos desde esa cercanía
y desde esa confianza mutua. Por eso ese proceso lento de incorporación, de que la comisión social se reúna con el proyecto, que se vayan conociendo profundamente unas y otras, también las financiadas, porque a lo mejor pues resulta que no quieren estar en esta forma de tan colectiva y tan autogestionada de trabajar, pues igual, ¿no? Pero, y también que el COP las pueda conocer y que de esa confianza mutua pues podamos buscar soluciones juntas. Y ese buscar soluciones juntas se genera si tenemos confianza de ambas partes. Y la confianza se genera desde el conocimiento y desde el trabajo de cercanía. Eso es conocer el proyecto.